Y ese es un tropo que verán que se repite en mi vida. El camino ya está hecho, solo tienes que seguirlo. Elegir entre dos caminos es difícil cuando los tienes enfrente, pero elegir entre dos caminos cuando ya comenzaste a caminar uno, lo es más. Yo los odiaba a todos. Bienvenidos a mi canal, soy Gabriela, lingüista y divulgadora en redes sociales, y hoy vengo a hablarles de la crisis de los 25, a partir de mi crisis de los 25. Para quienes no me conocen, ya que si bien llevo 3 años en TikTok, este es mi primer video de YouTube y estoy muy nerviosa. Estudié una licenciatura y maestría en psicología, luego me cambié a una maestría en lingüística y ahora estoy en el doctorado. Y la pregunta que luego me han hecho es ¿qué pasó en esa bisagra entre una carrera y otra? Y pues una crisis, eso fue lo que pasó. Les aclaro que esta historia es para las personas perfeccionistas que le dan mucho peso a las decisiones en su vida, para las personas con síndrome del impostor a las que las decisiones les afectan a un punto en el que les define su identidad. Si tú te cambiaste de carrera en los primeros semestres y no te fue una decisión difícil y no entiendes por qué alguien haría tanto drama por eso, me alegro, pero entonces este video no es para ti. Dicho eso, pónganse cómodos, porque les voy a contar una historia. Elegir una carrera no era una prioridad para mí cuando tenía 18 años. Y no me malinterpreten, no es que estudiar no me importara. De hecho, si por algo se me ha reconocido a lo largo de la vida, es por ser una alumna ejemplar. Siempre he tenido buenas calificaciones, nunca me porté mal, entregaba todas mis tareas y no había ninguna queja que los profesores pudieran tener de mí. Y quiero que retengan bien esa información porque este es uno de los fantasmas que resonará con fuerza hasta más adelante en la historia. Viendo hacia atrás, la razón por la cual escoger carrera para mí no era una de mis prioridades, era que el camino ya estaba hecho y solo era cuestión de seguirlo. Y ese es un tropo que verán que se repite en mi vida. El camino ya está hecho, solo tienes que seguirlo. Y ese sería mi primer consejo cuando tienes que tomar una decisión importante. Si ves el camino ya hecho, detente a pensar si te conviene. Verán, mi papá es psicólogo, tiene una licenciatura, maestría y doctorado, y durante más de 30 años fue profesor en la universidad de mi estado. La decisión de qué estudiar estaba ya en una balanza muy inclinada hacia hacer lo mismo que mi papá. Aclaro que yo no estaba obligada, pero cuando vas caminando por un bosque entre la maleza y en eso ves a la cercanía un camino ya formado y por donde es fácil caminar, bueno, yo no me culpo por simplemente seguirlo. Es un camino que ya estaba hecho, todas las piezas encajaban. Es más de uno sugeriría que sería tonto no seguirlo. Para cuando llevé la materia de orientación vocacional, yo ya lo tenía muy claro. Iba a seguir el camino ya hecho. Yo iba por la vida diciéndole a todo mundo que yo estudiaría psicología, y cuando me preguntaban si eso era lo que quería, sin darle muchas vueltas y con gran seguridad, yo respondía sí. Pero en ese bosque en donde tomé el camino ya hecho, había un posible camino que yo podría haber formado y no me permitía explorar: el de los idiomas. Desde niña me han gustado los idiomas, pero no me refiero a hablarlos ni a viajar a otros países, me refiero a entender cómo funcionan. Para mí los idiomas son como relojes viejos que tienes que abrir para entender su maquinaria. Ya fuera cuando escuché a los atlantes hablar su propio idioma en la película de Atlantis, o cuando en El Señor de los Anillos escuché idiomas que no existen, o cuando me fascinó el latín por ser una lengua antigua, o cuando estudié japonés por ser una lengua tan distinta al español. En todos esos momentos de mi vida yo sentí fascinación por los idiomas, pero no lo supe hasta que toqué fondo a los 25 años, en la famosa crisis de los 25. Pero no nos adelantemos. Saliendo de la preparatoria, entré al propedéutico de psicología y mi habilidad de ser una buena alumna vino a hacer de las suyas, como lo haría los siguientes años. Hice todas las lecturas, fui a todas las sesiones, hice todas las actividades y obtuve un promedio muy alto en los exámenes, y también me chocó cada uno de los momentos que viví esos meses. Debí de haber visto eso como una señal, pero es difícil ver señales cuando durante 12 años de tu vida lo único que hiciste fue lo correcto, estuvieras de acuerdo o no. No me gustaba la materia de física en la secundaria, pero tuve buenas calificaciones. No me gustaba la materia de derecho en la preparatoria, pero tuve buenas calificaciones. No me gustó el propedéutico de la licenciatura, pero entré a la facultad con un promedio alto. Pero hay una diferencia fundamental que no vi. Estudias los grados básicos por obligación, pero la carrera es tu decisión. Entré a la universidad, asistí a las clases, tomé apuntes bonitos, hice todas las lecturas, saqué buenas calificaciones y odié cada segundo que estuve en ese lugar. No me arrepentía de haber tomado la decisión de estudiar esa carrera porque a mis ojos yo no había tomado ninguna decisión, sino que seguía atrapada en la lógica de que yo solo había visto un camino ya hecho y que pues yo lo había seguido. Ni modo que con un machete hubiera cortado la maleza e hiciera mi propio camino. Spoiler, años después, eso fue lo que tuve que hacer. Y en este punto de la historia ustedes dirán, ¿sabes? No era como que no pudieras salirte de la licenciatura y entrar a otra. Y aquí es donde les pido que piensen en lo siguiente. Elegir entre dos caminos es difícil cuando los tienes enfrente, pero elegir entre dos caminos cuando ya comenzaste a caminar uno, lo es más. Y aquí está mi segundo consejo.
Nunca es tarde para volver a empezar, aunque ya tengas camino recorrido. Cuando iba a terminar la preparatoria me reí de que un compañero quisiera tomarse un año sabático para viajar, porque iba a perder su tiempo. Me reí de que compañeros míos se salieran a la mitad de la carrera porque no les gustó o quisieron dedicarse a otra cosa. Y este es el fantasma que les digo que reía conmigo mientras me agarraba de los hombros. Tú no eres como ellos, tú eres una buena alumna, todo lo que haces te sale bien. Terminar lo que ellos no pudieron continuar será tu más grande orgullo. Recuerda, eres una buena alumna. Fui de las primeras en terminar la licenciatura, con buenas referencias de mis profesores, titulada por promedio y con un brillante futuro por delante. Pero ¿qué tan brillante es ese futuro cuando por dentro sentía tal odio y desprecio que me provocó problemas físicos, emocionales y sociales? Yo los odiaba a todos, odiaba a mis compañeros, odiaba a mis profesores, odiaba mis trabajos finales, las clases, las lecturas y los exámenes. Y si creen que ahí fue cuando tuve un momento de lucidez y me cambié de carrera, se equivocan. El fantasma de la buena alumna iba a pasar de agarrarme de los hombros a abrazarme por detrás, porque el camino no había terminado. Saliendo de la licenciatura entré a la maestría en psicología clínica y fue cuando toqué fondo. Ahora, sé que dirán, ay Gaby, pero qué dramática eres. Bueno, es mi historia y la cuento como se me da la gana. Además de que las emociones que describo eran justo las que sentía. Por eso les dije, si tú no eres una persona perfeccionista que fue diseñada para ser una buena alumna, sigue tu camino largo de este video. En fin, para quienes no lo sepan, un posgrado no es lo mismo que la carrera. Es decir, una licenciatura se parece más a la preparatoria de lo que la maestría se parece a la licenciatura. Y yo lo descubrí de mala manera. Verán, en una maestría no basta con ser una buena alumna, hay que ser una buena estudiante. Y sé que varios lo saben, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Yo crecí en un ambiente educativo centrado en la memorización y la competencia. Las reglas del juego son muy simples. Memorizas todo para el examen y te va mejor que los demás. Claro, memorizar no es fácil, pero cuando le hallas el truco no le tienes que pensar mucho. Y esa es la diferencia cuando te piden que seas activo en tu estudio. Sé que a muchos les tocó desde la licenciatura, pero a mí y a muchas personas no, así que comprendan. En la maestría yo no solo tenía que hacer las lecturas y subrayarlas con colores bonitos, tenía que ser crítica de lo que leía, tenía que cuestionar y más aún tenía que producir conocimiento en el caso de la tesis. Ser una buena alumna ayudaba, pero dejó de ser suficiente y curiosamente eso fue lo que me quebró. Seguir la receta al pie de la letra y seguir el camino ya formado ya no era suficiente. ¿Recuerdan una parte de Harry Potter y el Príncipe Mestizo donde Harry está siguiendo los pasos del Príncipe Mestizo para hacer una poción y Hermione sigue al pie de la letra las instrucciones del libro? ¿Recuerdan cómo Hermione estaba fúrica y desesperada porque ella seguía las instrucciones de la poción y esta nomás no quedaba? Bueno, esa escena es una descripción gráfica de mi paso por la maestría en psicología. La poción era tan compleja que seguir la receta ya no bastaba. Tenías que seguir además tus conocimientos personales, tus intuiciones y tu creatividad. Y no es que no tuviera ninguna de esas cosas, pero cuando has ganado el juego siguiendo las reglas durante tantos años, no crees que necesites de algo más. Y aquí entra un personaje clave en mi historia. Mi novio. Para ese entonces ya llevábamos como unos 4 años juntos y hay 1000 cosas maravillosas que podría contar sobre él, pero aquí me centraré en su participación en esta historia. Mi novio no es como yo. Él es una persona muy crítica que cuestiona todo y no sigue una convención solo porque todos lo han hecho. Si se fijan, durante la maestría él era todo lo que yo sentía que me hacía falta. Y sentí envidia. Me esforzaba por terminar las lecturas que no quería leer y encontraba cierto consuelo en acabarlas y llegar a clases con las lecturas ya hechas como buena alumna que era. Pero mi novio, él llegaba además con preguntas, con otras lecturas hechas, con las que había conectado ideas, con planteamientos y cuestiones que emocionaban a los profesores. ¿Y ustedes cómo creen que yo me sentía? Al inicio yo pensé que tenía envidia de cómo se desenvolvía él en sus clases, en su tesis, en sus ideas, pero fue hacia el último semestre de la maestría que lo entendí todo. No recuerdo el momento exacto en el que lo entendí, solo fue que cuando menos me di cuenta ya era muy obvio. Tenía envidia de que él estaba estudiando lo que quería. Y era ese gusto y pasión por su profesión lo que activaba su creatividad, su ojo crítico y su curiosidad. Yo también tenía todas esas cosas, pero nada me las activaba desde hace 6 años, desde que un día a los 18 me inscribí al propedéutico de la licenciatura, desde que vi el camino ya hecho y solo lo seguí sin cuestionarme nada. Pero a pesar de la revelación no podía simplemente irme, sentía vergüenza. ¿Cómo iba a estas alturas a decir que me arrepentía de lo que había estudiado durante 6 años? ¿Cómo iba a admitir que había sido más sabia la elección de ese compañero que salió
salió de la preparatoria y no entró inmediatamente a la licenciatura porque necesitaba tiempo para pensar qué estudiar? ¿Cómo iba a admitir que había sido más sabia la elección de ese compañero que se había salido en el propedéutico o en los primeros semestres de licenciatura? Yo me había reído de esa gente, me había creído superior a ellos por seguir caminando el camino, por ignorar los cuestionamientos y las inseguridades, y ahora estas explotaban en mi cara en plena crisis a los 25 años. No crean que pude sola. En ese entonces yo iba con el psicólogo. Sí, irónico, pero no tanto. Siempre diré que la psicología me sirvió para atenderme, no para profesionalizarme. En fin, fueron semanas muy complicadas para mí. Por primera vez me estaba deteniendo en el camino y volteaba a ver a mi alrededor. Y deteniéndome fue que sentía un fantasma más. Uno que en toda esta historia solo veía de entre los árboles y me acechaba. Hasta que me detuve fue que volteé y me di cuenta de que siempre estuvo ahí, siguiéndome en las sombras. El fantasma de perder el tiempo. Y aquí les menciono mi tercer consejo. Nunca es tarde para empezar. Aunque creas que sí. Soy una persona que odia sentir que está perdiendo su tiempo. Ahora lo sé bien. Desde cosas banales como que me hagan esperar, hasta cosas fundamentales como el maldito hecho de pensar que si me cambiaba de carrera ahora habría perdido 6 años de mi vida. Para las personas que están viendo y odian también perder su tiempo, piensen en la molestia que se siente que te hagan esperar 1 hora. Ahora, acumulen esa molestia de cada hora hasta sumar 6 años. Exacto. Toqué fondo el día de la titulación de maestría. Fui la primera en titularme del programa, la única en sacar 10 en todas las materias y con una tesis que tuvo mención honorífica. ¿Y saben qué sentí cuando acabó el examen de titulación? Nada. No sentí felicidad, ni orgullo, ni emoción, ni siquiera sentí tranquilidad. ¿Qué haces cuando te sientes como un espectador de tu propia película? Porque así es como me sentía. Sentía que el título de maestría era de alguien más, que esa tesis era de alguien más, que los aplausos y abrazos eran para alguien más. Y si ya lo había entendido todo antes, creo que ahí fue cuando ya no había posibilidad de dudas. Sí, me iba a sentir avergonzada de decir que iba a ser de esas personas de las que reí cuando se cambiaron de carrera. Iba a sentir que perdí 6 años de mi vida. Iba a tener que agarrar mi propio mapa y mi machete y salir del camino para adentrarme al bosque. Me hubiera gustado decir que reaccioné como Bilbo en El Hobbit gritando "I'm going on an adventure", pero lejos estaba de hacer eso. Tenía mucho miedo. Y por última vez les pediré que me entiendan. Admiro a quienes aceptan los cambios con comprensión y resiliencia, pero con todo lo que les he contado en este video, creo que entienden mis razones para no sentirme así. A los 25 años estaba cuestionando lo que no cuestioné a los 18. Lo que comenzó con un "claro, seguir el camino ya hecho, por supuesto", terminó en una crisis de identidad con problemas físicos y emocionales y problemas en mi relación amorosa y mis relaciones de amistades. Pero entendí que la situación no iba a mejorar si volvía a repetir el error que cometí a los 18 años y a los 22. Yo no quería dedicarme a la psicología, dejar que pasaran más años y a los 40 voltear a ver a mi yo de 25 y pensar "hubieras hecho tu propio camino, no manches". Con ese pensamiento hice lo que debí de haber hecho en la preparatoria, ver que podía estudiar sobre mi enorme interés y amor hacia los idiomas. Y ahí comenzó la segunda temporada de mi vida académica y lo que llevó a que en la actualidad esté terminando un doctorado en lingüística y lleve 3 años con un canal de TikTok sobre divulgación lingüística. Pero el cómo me adapté a los cambios, los obstáculos que tuve y las buenas y malas vivencias de mi nueva decisión se las contaré en otro video. Si llegaste hasta aquí, espero que te haya gustado el video. Creo que la intención no era tanto decirte cómo sobrellevar la crisis de los 25, sino contarte la experiencia de alguien que la vivió y cómo a la vez me permitió cambiar el rumbo de mi vida para mejor. Estaría encantada si me contaras tus reflexiones o experiencias al tener que tomar decisiones importantes en la vida. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para iniciar conmigo este nuevo proyecto en YouTube. Nos vemos pronto. Bye. No manchen, llevo 3 años en redes sociales y me puse bien nerviosa al hacer este video. En fin, de verdad espero que les haya gustado. Aún no sé si para el siguiente video hablaré de la serie de Bridgerton o de Percy Jackson o de idiomas, pero algo se me ocurrirá.